A ver, vamos, esta es una práctica sencilla, pero hay que hacer las preguntas también. Por favor, desarrollen las preguntas, porque recuerden que ya el martes terminamos con su práctica y el jueves ya tienen el examen de este tercer formativo, porque ya ahí después la siguiente semana avanzamos las 3 clases, la siguiente las 3 clases, y mientras tanto, por favor, ustedes ya vayan avanzando, vayan buscando el sitio donde hacer su trabajo de investigación. ¿Ya? Hay que preguntar a la doctora, el grupo del COVID, a ver si el doctor Holguín puede dar algunas facilidades para buscar un poquito en algún mes por lo menos, para ver cuántos casos y sobre todo en cuestión de educación médica interesa que el alumno se aproxime a los problemas sobre los grupos de, de, la, de la pirámide poblacional, porque realmente el riesgo sube en algunos grupos más vulnerables. Entonces siempre es bueno que los miremos así y comenzamos a ver los riesgos de una enfermedad, pero en la población, para ver a qué rango de población las estrategias epidemiológicas, sobre todo para la atención de los servicios de salud, dan un enfoque más prioritario. ¿Ya? Algunos problemas sociales, como pacientes de repente que viven solos, pacientes que viven lejos, todas esas cosas, y esas cosas ahora están en los servicios de salud teniéndose en cuenta para hacer una atención, entre comillas, porque el papel lo recarga todo, pero sabemos ahorita con todo lo que ha pasado que hay muchas cosas que se están incumpliendo. Entonces vamos a ver la práctica. ¿Ya están viendo la práctica? ¿Se está pasando? A ver, por favor, avísenme. ¿Se está pasando? No ha compartido pantalla, doctora. Ah, ya, no he compartido pantalla, tiene razón. No, todavía no le he bajado, pues lo tengo en la pantalla. Estoy bajando la práctica, disculpen. Ahí vamos a... Aquí estamos. No sé si ya pueden... ¿Estoy pasando o no se está pasando? Ah, no, todavía no estoy... No he compartido. No estoy compartiendo pantalla, doctora. Sí, pero recién he bajado, ¿no? Recién he bajado. Expo práctica, ya listo. Ahí estamos. ¿Ya se puede ver? Estoy pasando. ¿Ya estamos pasando? Ah, por favor, díganme si ya se ve. Sí se logra ver, sí está pasando, doctora. Ya, entonces vamos a comenzar. Entonces, la práctica es sencilla, criterios básicos de Gregorio Mendel, algunos conceptos básicos que ustedes tienen que aprenderse de aquí para el resto, porque siempre lo van a manejar: gen, genotipo, fenotipo, alelo, homocigoto y heterocigoto. Son los criterios que tienen ustedes que manejar.
Las leyes de Mendel ya, entonces aquí han hecho bastante largo, pero no hay problema porque esta parte es mejor que la refuerce. Los objetivos en esta práctica es reconocer a base de algunas características en población, reconocer cuando algunas leyes simples de Mendel, realmente la primera y segunda, ¿ya? Porque cómo se da, qué significa dominancia, homocigoto en una población, ¿ya? Y cuáles son los genes que predominan en la población, en este caso en un salón de clases. De repente son genes dominantes o genes sin establecer alguna explicación. O sea, realmente en poblaciones donde el gen es recesivo, quiere decir que no ha habido contagio para ese gen o para en sí toda la población. Eso es importante tener en cuenta. Poblaciones cautivas, a veces que no se mezclan con otra población, es factible que tenga genes de tipo recesivo y que los mantenga. El cambio en poblaciones que es muy abierta y que la entrada y salida de cruce de personas es mucho, entonces mayormente predominan los genes dominantes, ¿ya? Pero salvo que aún predominen los genes dominantes, esos dominantes puedan ser recesivos porque de repente no se ha tenido contacto con otra población por años de algún tipo de ciudad. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Entonces, el objetivo es ver algunos rasgos genéticos, como en qué porcentaje se encuentran y hacer una pequeña interpretación y correlacionarlos pues con Hay un ejercicio que yo todos los años, que creo que no sé si aparecerá acá, que ustedes tienen que ir de dos pares de genes, ir a ver a la mamá y al papá, y el último cómo se han podido, ¿cómo se llama? Se han podido segregar a ustedes. Entonces, un par de genes, entonces, ese es un ejercicio que al final de hacer todos los alumnos deben presentar. Ustedes también en clase preséntenlo, un par de genes, no sé si... Entonces, ahí viene el marco teórico, pues hacen todo lo que significan las leyes de Mendel, la ley de la segregación. Generalmente para esto hay que saber algunos conceptos, que es gen dominante, que es recesivo, que es alelo homocigoto, alelo heterocigoto, cómo interviene en la segregación. El principal modelo de Mendel estudiado realmente es superficie de frutos, todo, y color. Y con eso hizo sus variaciones Mendel. Entonces, la ley de la uniformidad, ¿no? Y alguna característica siempre va a ser dominante en la primera generación. Cuando nosotros secretamos líneas puras, dominantes y recesivos, la primera generación va a ser mixta y va a ser predominante del gen dominante, porque el recesivo lo tiene, pero lo enmascara. Entonces, esta es la gráfica de un par de genes dominantes y un par de genes recesivos en la madre y en el padre, y cómo pueden ser heredados. Es importante para la segunda ley, la ley de la segregación de los caracteres individuales, da más. Entonces, aquí están algunos experimentos que ya me lo explicarán en clase. Tanto el padre, siempre el contenido genético se guarda por duplicado. Ya, el duplicado puede ser heterocigoto, como en este caso, y tanto el padre y la madre son heterocigotos, entonces se juntan algunos genes
dominantes absolutos, dominante recesivo, recesivo dominante y recesivo recesivo. ¿Ya? Estas son las formas como se segregan el experimento de Mendel. Eso ya lo dicen porque nos vamos de frente al experimento. Esos son modelos con un par de genes, que hasta 16 combinaciones se puede dar. Esos son todos los que lo leen porque no hay vamos a la práctica. Codominancia también es herencia poligénica. Entonces vamos a la describir. ¿Qué vamos a hacer en la práctica? Primero, por favor, aquí me ponen descripción de los 7 rasgos. Antes de hablarme me ponen los 7 rasgos. Lengua, no sé cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Ya? Y me ponen un cuadrito para que los alumnos puedan marcar. ¿Ya? Y antes de la práctica, antes de la práctica, ustedes pregunten en un cuestionario a sus alumnos todas estas alternativas, que son, de dónde provienen, para poder tener ya en clase, ya ustedes poder discutir con sus compañeros. ¿Ya? Entonces acá está la lengua enrollada, lóbulos adheridos. Lóbulos adheridos es cuando está bien pegado, así como una oreja de lobo. Pico de viuda, la entrada acá. Meñique doblado. Entonces todo esto para ver cuántos tienen de cada uno de estos genes. No sé qué más. Iris pigmentado. ¿Verdad? Los iris pigmentados de color. Pelo en la parte de la falange, en la parte dorsal media. El pulgar. Un poco encorvado. La encuesta al aula. Yo desearía que ustedes, como todavía falta un poquito para el martes, mañana haga una encuesta a cada alumno. Doctora, una consulta. Buenas noches. Y la encuesta ya la hemos hecho cada uno de nuestros compañeros. En el caso de que lo hagamos, ¿cómo lo organizaríamos? ¿Tendríamos que tomar un Excel o solo le mostraríamos el porcentaje de alumnos que tienen, por ejemplo, pulgar? Siempre en todo programa, acostúmbrese a adjuntar su tabla, independientemente de que supongamos que independiente que lo presenten, en la forma como lo presenten, un trabajo de investigación siempre debe partir en anexos la tabla de datos. O sea, de los 33, ¿qué tipo han hecho? ¿Cuántas claves hay acá? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuántas van? ¿Es positivo? Sí. ¿Negativo? No. Entonces, ¿cuántas claves van a hacer ustedes ahí? ¿Ya? Independiente ustedes tienen que ver las variables, definir las variables. ¿Ya? Después ya entran a esto. ¿Ya? Y lo que usted me dice, un Excel, se supone que es un cuadro que recoge las variables. Primera variable tal, sí, si es esto, o 1 y 2, 1 si tiene, 2 que no tiene. En todas las variables ver todas las que se pueden jugar así. Y aún así a veces hay excepciones porque de repente están mal, no pueden conectarse y ahí es donde no. Pero todo primero el resultado en Excel. Usted de cada una de las variables, por eso un Excel si tiene 10 variables ya puede hacer en cada una las variables independientes para que diga Excel la cantidad de alumnos y si es positivo o negativo para cada tipo de o sí o no, para ver los porcentajes después de cada uno con respecto al total. Sí, el resultado es en porcentaje. Todas estas, porque aquí tienen, creo que son como 8. 1, arrollamiento, lóbulos adheridos. 2, 3, pico de viuda. 4, 5, iris pigmentado, pelo en la falange media. 6, 7, vulgar y 8. ¿Ves? Son 8, 2, 4, 6, 8. Son 8 características porque el otro ya son
Entonces, sobre esto van ustedes a palotear y después vamos a ver qué índices hay en población. Acá yo les rogaría también que hagan bien las preguntas, porque las preguntas de esta parte son de la ley de Méndez. Describa la primera ley, describe la segunda ley, describa los problemas sobre todo de incompatibilidad con respecto a la herencia o con respecto a ¿cómo se llama? ¿Cómo han heredado dos genes ustedes? Ya de dos características. Esa es una cosa, un ejercicio que todos tienen que hacer. Ah, ya, doctora, entonces vamos a colocar. Sí, procedimiento ya tabular, tiene razón. Esto es lo que tienen. ¿Ve? Acá en el Excel, primero tienen que ser, o sea, este ya es el resultado, pero eso tiene que venir con un Excel. Los 33 alumnos y todo esto tienen que poner primera variable, lengua enrollada, puede ser 1, 1, 1, 2. Enrollada, no enrollada. Característica 2, 2, 1, 2, 2. Lóbulos adheridos, 2, 1, lóbulos 2, pico de viuda. Lo igual 3, lóbulos adheridos o libres y el otro pico de viuda. Y así pueden ir haciendo el Excel para traer. ¿Ya? Y después de que se traigan, recién se procesan y viene esta tabla. En esta tabla siempre tiene que haber dos, porcentaje de enrollada, porcentaje de no enrollada. Tiene que haber los dos porcentajes para ver al final quién se precede ahí. Vamos, enrollada, ¿no? ¿Qué significa? Que aquí están los 32 alumnos, van a ser 100%. 10 más o menos será pues un 26, 27%. 10 no que diga porcentaje, estamos hablando de un 92, 93%. Y dos que faltan ahí, pues de repente son 7, 8%, 10%. ¿Ya? Entonces aquí tiene que haber dos porcentajes. ¿Ya? El porcentaje de dominante y el porcentaje recesivo. Entonces acá también, en todos hay que poner el genotipo dominante. Dominante, lóbulo libre, y esto seleccionarlo para que sepan ustedes que sobre esto es lo que van a ordenar. El dominante. Pico de viuda también, lengua enrollada, pico de viuda, meñique. Yo no sé por qué aquí nomás ponen. No, esto lo corrigen de acuerdo a lo que les he hecho yo ahorita, ¿ya? Los porcentajes son por duplicados. Acá, porcentaje y el otro porcentaje. Son porcentaje dominante y porcentaje recesivo, ¿ya? Entonces acá, de repente, y hay que aquí, este es el recesivo, entonces hay que poner acá el porcentaje. ¿Ya? Esto lo arreglan, en esta tablita lo arreglan. Quiero los dos porcentajes. Si es 20% y el otro porcentaje del meñique doblado es 80%. Eso quiero. Ya, aquí está el análisis y conclusiones. Ya, aquí hay que ver aquí tienen que poner el ejemplo de los dos casos. Ya, entonces poner un ejemplo como a usted han llegado, ¿cierto? Han llegado a heredar dos pares de genes. Entonces acá cada uno tiene que ver dos pares de genes, cómo lo han podido heredar del padre. Entonces acá usted dice par de genes. Genes, pongamos en el padre, dominante. A y B, supongamos. Ese es el padre. Y madre.
Ya, entonces acá está cómo es posible que haya heredado, supongamos en el caso, que ustedes digan, supongamos el pico de viuda. Pico de viuda. Ahí estamos. Este es un gen. Ya, entonces acá ustedes ven, digamos, en el padre pueden ser dos genes dominantes. De repente un pico de viuda y de repente color negro. Es muy posible. Entonces ustedes juntan, pongamos el pico de viuda, que es dominante, es el tipo de B. Y el del color dominante es negro, o sea que el padre tiene los dos dominantes. La madre, en este caso, para el pico de viuda, no tiene. Tiene el color, para el pico de viuda tiene el recesivo. ¿Ya? Para el color acá, para el pico de viuda tiene el dominante. Y para el color tiene también el dominante, el B. El pico de viuda acá es recesivo, A. Y el color es, en este caso, de un color recesivo, puede ser color rubio. Doctor, en ese caso haríamos una simulación de algún tipo de... Para ver, entonces, la simulación, ustedes describen el cuadrito, ¿ya? El cuadrito. A ver, los 16, 2, 4, a ver, vamos. 2, 4, vamos a ver. Listo. Entonces, no sé si he hecho más. Entonces, aquí ponen del padre. A. No, el padre es A. Y de la madre es A. A y A. Entonces, bueno, aquí podemos... Y el otro gen lo ponen acá, el pico de viuda. Entonces, el pico de viuda... No, acá es que diga el padre es AA y el otro dominante es BB. Y acá también los recesivos, que serían este es el padre, o vamos a poner acá madre, y acá vamos a ponerle padre. Y aquí podemos ver cómo se mezclan. O sea, aquí la madre le pondríamos la minúscula y el otro, el B minúscula y el B minúscula. Entonces, aquí podrían seguir todas las posibilidades combinatorias. Pongamos, la madre se junta con el padre. Entonces, acá, la primera oportunidad tenemos que es A. Entonces, así sucesivamente ustedes van haciendo también A, padre, madre. A. ¿Ya? ¿Con qué objeto? Para ver en el par de genes cuántos genes salen positivos y cuántos genes salen negativos. ¿Ya? Esa es la idea. Si ustedes quieren hacerlo con el par de genes, pues lo ven y lo juntan con el otro gen, de tal manera de que al final sepamos cuántos genes salen positivos y cuántos genes negativos. Entonces, ustedes se ubican. Supongamos que en el caso
yo, supongamos acá, yo, ¿qué soy? Yo tengo, supongamos, tengo pico de viuda, sí. Pico de viuda positivo, entonces posiblemente yo pueda hacer A, yo pueda hacer A, o yo pueda hacer AA. Entonces todos los que me salgan de ese tipo, ¿ya? Indicaría que es la forma como yo puedo haber debridado de mi padre. ¿Ya? Solamente si mi padre es A dominante, ¿ya? Pero mi madre es A recesivo. Pero si yo soy dominante, mi dominio puede ser absoluto A o mi dominio puede ser parcial AA. Porque todo gen dominante se expresa el dominante. Ese es para el primero y para el otro es el pico de viuda, igualito también. ¿Ya? O sea que este pico debe estar, en algún momento debe salir. Esto es con el objeto de saber cómo pueden haber sido mis padres, si yo puedo haber heredado esto. Acá, pasa para acá. Aquí es AA. Entonces, si mi madre ha sido recesiva y yo capturo un positivo, solamente yo puedo capturar este. No puede ser otro. ¿No? ¿Por qué? Porque mi madre ha sido recesiva y solamente me puede dar. Entonces, con esto que yo excluyo. Entonces, si yo soy así, aquí hay una forma como yo puedo haber heredado de mi madre. Ahora busco el otro gen igual. ¿Cómo yo puedo, supongamos, en el pico de viuda soy negativo? Entonces, ¿cómo lo puedo haber heredado el pico de viuda? Entonces, sencillamente, yo no puedo haber heredado un pico de viuda negativo porque mi padre es positivo y siempre tengo que heredar. Entonces, para que yo haya heredado un negativo, ¿qué quiere decir? Que mis padres no van a ser positivos, sino mi padre debe haber sido un bebé y mi madre puede haber sido un bebé o un BA. Entonces, ese es hacer el modelo. Entonces, basta que ustedes me hagan un modelo, dicen, mi padre puede haber sido así, mi madre así, entonces yo heredé así. Entonces, primero hagan así para que ustedes después puedan poner cómo es que yo puedo haber heredado un recesivo, cómo pueden haber sido mis padres. ¿Ya? Y es la manera como ustedes deben razonar. ¿Cómo yo puedo haber, supongamos que yo les digo, mi madre ha sido, mi padre ha sido así, y yo soy, supongamos, yo soy, rubio es acá, aquí hay que ponerle otras letras, no, pero el pico de viuda tiene que ser la misma letra, color, pero esta es otra letra, porque es color negro, color rubio, el rubio tiene que ser también letras minúsculas, porque es así, ¿ya? Pero en caso, si yo soy pelo rubio, pongamos en el caso, estos son los padres. Ahora vamos a ver en el caso como yo soy hijo. ¿Ya? Entonces, como hijo, ¿qué yo tengo? Yo soy de repente tengo pico de viuda, el pico de viuda es positivo. Y de repente tengo pelo rubio, ¿ya? Entonces el color es rubio es B. Entonces yo digo, yo soy Entonces, ¿cómo puedo haber heredado esto acá? ¿Cómo puedo haber heredado de esto de mis padres? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo, entonces, si soy un A y mi padre es A, mi padre puede haber heredado cualquier de estos, pero mi madre, si es recesivo, ¿ya? O sea, mi madre también puede haber sido A. ¿Por qué? Porque yo soy dominante. Mi madre en algún momento también puede haber sido, o mi padre también puede haber sido AA, o mi padre también puede haber sido AA. ¿Por qué? Porque yo he heredado un dominante, y al heredar un dominante, puedo haber heredado de mi papá o de mi mamá. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a ver las probabilidades, cómo es que ha sido su papá, para que ustedes puedan haber heredado un gen dominante y un gen recesivo. Pongamos en el caso del recesivo. Ustedes han heredado recesivo, ¿ya?
quiere decir que ambos padres tienen el recesivo. Entonces ambos padres pueden haber sido a la vez un híbrido, así, bebé o en este caso pueden haber sido bebé. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo eso? Porque yo soy recesivo. Y para que yo sea recesivo, ambos progenitores tienen que haber heredado, o sea que aquí tienen que haber heredado acá un recesivo, en este caso un recesivo, y acá también un recesivo. Si no, no hay otra manera. O sea, ¿qué puedo yo decir? En forma contundente, yo puedo decir que ninguno de mis, para que yo haya heredado un gen recesivo de ellos, ninguno de mis dos progenitores ha sido dominante para ese gen. Lo tienen dominante ellos, pero no dominante absoluto. No son homólogos, no son heterólogos, que quiere decir que tienen un gen, pero se expresa el dominante. Y en un momento dado ellos me han heredado el recesivo. Entonces yo soy un hijo que tiene pico de viuda, pero soy rubio. Ya, cosa que a veces es un poco contradictorio porque los picos de viuda me tienen pelo negro. ¿Cómo yo puedo haber salido? A través de eso. O sea, este es el ejercicio que quiero que hagan. ¿Ya? Que me cojan un par de genes y que me digan la probabilidad de que cómo han podido segregar los padres que ustedes tengan ese gen. ¿Ya? Ese es el ejercicio que ustedes tienen. Entonces redactan, cojan un par de genes, ¿ya? Y redacten un par de ejercicios cómo sus padres pudieron haber derivado ese gen, ¿ya? Porque eso puede ser también una pregunta en su examen o en su examen práctico. Y definitivamente en el práctico yo sí lo tomo. ¿Ya? Entonces háganme este ejercicio antes de pasar a conclusiones y recomendaciones. Este ejercicio pues no pasa al laboratorio porque si ya lo tienen ustedes, que ya lo han hecho sus cuestionarios con sus compañeros, entonces lo hacemos en clases y ahí terminamos el examen. Para el jueves, eso sí tengan en cuenta que para el jueves ya viene el examen, los dos exámenes, tienen el formativo y en la tarde también tienen el examen sumativo. Lastimosamente ya no podemos dar más tiempo. En la próxima semana ya ustedes tienen que traer los avances de trabajo de investigación, tanto los avances de práctica para ver por dónde van y encaminarlo. ¿Ya? Si no tienen terminado todo, la nota de investigaciones no va a pasar para esta jornada, sino para la otra jornada. Entonces se aguanta la nota de investigación, pero eso hace que el componente de investigación sea fuerte para el próximo, en el caso de la doctora, que la nota de práctica baje a un porcentaje pequeño y la nota de investigación suba. De tal manera que si ustedes salen en investigación bajo o no aprueban, pues su nota de práctica también será desaprobatoria. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque mayormente con esto de las retenciones y de las corridas y de los ¿cómo se llama? De la huelga se están atrasando las funciones, no hay tranquilidad para trabajar en clase. Entonces se va a pero de todas maneras ustedes tienen que dar avances de por lo menos todos los conceptos teóricos, todos los catálogos, ya le he dicho al doctor More, para que ya el lunes podemos coordinar para que en la tarde los grupos de trabajo vayan sacando fotocopia de los manuales, ¿ya? Pero los manuales no salen del laboratorio. Esos manuales se tienen que ver en la casa porque de ahí van a poder documentar para poder ver y manejar las botonerías de los equipos, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Esta práctica es sencilla, pero hay que ver un poquito. Aquí dice, se identificaron cómo se controlan las características, cómo pueden pasar. Hay dos maneras. Justamente en una ley de un solo gen, en el otro de un par de genes, que es la que hemos hecho del ejercicio, ya que mayormente cuando las líneas son puras, la primera generación siempre es dominante, lo que ha dicho en el ejemplo. Si la línea es pura, siempre va a salir un gen dominante, pero si la línea es mixta,
ya no es pura, sino, como dice, yo soy pelo negro, pero mi padre ha sido pelo rubio, entonces yo tengo que tener un dominante, la pelo negro, y el minúsculo, A minúscula, es el gen recesivo que tengo. Y por lo general es así, cuando dos personas se casan, una de ellas es pelo negro y otro rubio, el que más predomina acá, lo menos en el Perú, es pelo negro. Entonces, mayormente, pero eso no quiere decir que en el extranjero sea lo mismo. Por eso la dominancia tiene que estar ligado al medio ambiente. Si acá tenemos calor y todo, algo despierta la expresión del gen que lo hace dominante, movida por las características del medio ambiente. O sea, eso es muy importante saberlo, porque lo que es aquí, ¿ya? Lo que nosotros aprendemos acá, por eso la teoría de la relatividad. En Estados Unidos podemos darnos que todos son rubios. ¿Y cómo hago? Yo inclusive me caso con un rubio y mis hijos salen rubios los dos. Digo, ¿qué? La doctora acá me ha engañado. Me dice que el negro es dominante y acá yo me caso y nunca me salen mis hijos rubios. 90%, solamente un 1% que me salga rubio. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Ya? Entonces, esto es porque lo que sucede acá está movida por las condiciones medioambientales. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Ya, entonces con esto dejamos de proyectar. ¿Alguna pregunta? Este es sencillo ya. Si ya lo tienen realizado, a buena hora, pues, lo hacen en porcentajes y comienzan un poquito en las conclusiones e interpretaciones a interpretar lo que les digo yo. Y me hacen 2 ejercicios porque ya ustedes hacen y eso ya es de trabajo para cada estudiante. Que haga determine su gen, un par de ejercicios, un par de genes y vea cómo es que sus padres han podido debridar en él ese gen. ¿Qué es lo que se hace en los juicios de paternidad responsable? ¿Ya? Saber por qué, especialmente sobre caracteres, porque no siempre es sangre. Yo veo y digo, señora, usted tiene esto, el papá tiene eso. Hay mucha probabilidad que no sea, porque ya yo le estoy haciendo un par de genes, yo que soy profesora genética, no, muy poca probabilidad por la segregación de que esos genes, o sea, porque la mayoría de población no prevalece. Así usted sea una mixta, en la mayor probabilidad es que pero a veces sí, yo acá en el ha salido 2 mulatitos, negros, salió un hijo rubio. ¿Por qué? Porque esos negros eran hijos criollos de mucha anterioridad de padres blancos. Y eventualmente secretaron pues un gen rubio y el niñito le salió rubio y mamá y papá bien morenitos. Ni negros, no morenos, sino negros. Eso se da por estas leyes, pues, porque al final hay el 99% que solamente salgan negros, pero el dominante se secreta y sale el hijo pues rubio. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, hasta aquí nos quedamos y ya con esto damos por terminadas las prácticas el martes. El jueves voy a hacer su examen, por eso que les he querido hacer la asesoría hoy día, porque tengo que hacer el examen para el día jueves y también tengo que hacer el examen práctico. El examen práctico van a venir las preguntas, algunos de estos ejercicios que hemos hecho en algunas preguntas de algunas prácticas, ¿ya? Y bueno, terminamos la práctica y ya en cuestión de que su compañero me había dicho para sí, yo estoy esperando que se terminen las prácticas el día martes, el día jueves, recién yo pueda recoger, porque el UCB se va a recoger con todas las prácticas, porque en el UCB yo voy a ver que ustedes tengan almacenadas todas las prácticas y tengan las 2 prácticas que han expuesto cada uno, para